Estamos en contacto con Antonio Cartañá. Buenos días, Antonio. Buen día, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Antonio, yo quería reflexionar un poco con vos, un poco en términos filosóficos, si querés, y en términos históricos, y después ir un poquito al terreno de la política. Pero en el terreno histórico, y dado que en la Argentina tenemos tantas familias a las cuales les falta un pedacito de tierra, siendo un país inmensamente grande, en el cual podríamos vivir quizás hasta 1.000 millones de seres humanos, si hiciéramos una comparación con la India. Pero te quiero leer, y para que después dejarte unos minutitos para que vos puedas reflexionar sobre esta materia, unas palabras de Jacinto Odone, con las cuales él inicia su libro, extraordinario libro de investigación, La burguesía terrateniente argentina. Y Jacinto Odone dice: más de una vez, pensando en nuestro problema de la tierra, me he detenido a reflexionar acerca de estos 3 puntos capitales. Primero, ¿cómo había podido pasar a manos privadas la enorme superficie del suelo argentino que constituía hace apenas pocas décadas el patrimonio de la nación? Segundo, ¿cómo se habían formado en el país los latifundios existentes, que son la rémora del progreso social y de la prosperidad de los habitantes? Y tercero, ¿cuál había sido el origen de las grandes fortunas que poseen pocas familias, que permiten recorrer distancias fabulosas sin salirse de sus posesiones? Bueno, ahora sí te pido una reflexión sobre estas palabras de Jacinto Odone, que creo que pueden ser de interés en momentos en que en la Argentina hay tantas tomas de tierra, etcétera. Me parece interesante esta reflexión que puedes hacer vos. Evidentemente, en la Argentina la riqueza durante el siglo XVIII y XIX y el XX, la riqueza era la tierra. Uh-huh. Es decir, al no existir más que una incipiente industria y comercio, el valor de la riqueza se formaba sobre la tierra. Y las grandes extensiones de la tierra fueron tomadas por las clases dominantes de aquella época. No nos olvidemos que Roca, después de la llamada conquista del desierto, que es la expulsión de los pueblos originarios de buena parte de la provincia de Buenos Aires y de La Pampa y hacia el sur, la repartió entre sus amigos, sus coroneles. Los terratenientes en la Argentina han formado parte, y hoy mismo forman parte de la élite gobernante. Es muy difícil hablar de cómo se formó la riqueza en la Argentina sin ir rápidamente al momento actual. Después, cuando aparece la industria, ya avanzado el siglo XX, en la industrialización de la Argentina, la riqueza también se incorpora a la riqueza el trabajo industrial, el trabajo personal, pero hasta buena parte del siglo pasado, estamos hablando del siglo XX, todavía la riqueza era expresada en hectáreas de tierra. Uh-huh. Nunca se pensó, Vélez Arfield cuando hace su Código Civil no habló de la división de la tierra. Él dejaba absolutamente librado a su suerte a los dueños de la tierra, suerte que mantenían la tierra permanentemente en su poder. Él creía que la muerte de los terratenientes dividiría las herencias y eso dividiría el latifundio. Sin embargo, como decía Odone, hay familias que pueden transitar kilómetros sin salir de su propia tierra. Hoy en día pasa lo mismo. Rápidamente uno tiene que pensar la fuerza que tiene, el poder que tiene los dueños de la tierra. Los dueños de la tierra y sus derivados, que es la comercialización de granos. Uh-huh. Hoy en día la soja ocupa la mayor parte de la capacidad exportadora del país. Estamos viendo cómo se retiene para condicionar al gobierno popular y entonces nos damos cuenta que la tierra sigue siendo un factor muy importante. Por eso la salida de Argentina es la industria,
valorar otras actividades que no sea la de terrateniente, que se sienta a ver cómo crece el pasto, cómo crece el pasto y se comen las vacas, o cómo se alquilan a pool de siembra, se alquilan sus campos, y luego todo eso manejado por muy pocas empresas que exportan la capacidad, exportan los granos. Ahora, respecto a la capacidad que tiene la Argentina para albergar millones de personas, y que cada uno tenga su tierra, su suelo, tanto sea suelo urbano como suelo rural, eso requiere una política firme del Estado Nacional y de los Estados provinciales, cosa que no ha ocurrido hasta ahora. Realmente las políticas de distribución de tierra han sido incipientes, la construcción de vivienda social nunca alcanza, la urbanización, la industrialización argentina a mediados del siglo XX, con la llegada de la población del interior a los grandes centros urbanos, ha formado cordones de villas miserias en todas las capitales importantes, en Rosario, en Córdoba y obviamente en la ciudad de Buenos Aires. Y eso no ha podido ser solucionado. Los miles y miles y millones de personas que viven hacinados en villas miserias te lo demuestran. Lo importante es tener en cuenta que ya desde la Constitución Nacional, y ahora vamos al tema de las expropiaciones, que es lo que... Te escuchamos un poquito bajo, Antonio. ¿Podés el tema de las expropiaciones, sí, el tema de la toma de tierras, el tema de la necesidad que tiene la tierra urbana de ser distribuida, eso ya la Constitución Nacional habla de que la tierra, que la propiedad no es totalmente, no es absoluta. La propiedad puede ser expropiada por el Estado, tanto sea por el Estado provincial, como el Estado nacional, como el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Puede expropiarse la propiedad privada cuando hay un fin de utilidad pública. Y eso ya estaba en la Constitución de 1853, no hay ningún invento. Claro. Cuando hoy en día fustigan al gobierno nacional por la fallida expropiación de Vicentín como si fuera un invento del marxismo, ya en la Constitución Nacional antigua, la vieja, la no reformada, aparecía la expropiación. Y la ley que regula las expropiaciones en Argentina es una ley dictada durante el proceso por Videla. Es decir, nuestra clase dominante no puede decir que el gobierno actual ha inventado las expropiaciones para socializar la nación, de ninguna manera, lamentablemente, sí, porque bien necesitamos buena dosis de distribución social de la propiedad. La idea fundamental de nuestra clase dominante es mantener el poder de la tierra, el poder del dinero, y eso requiere una acción fuerte del gobierno nacional. Tiene que tener las armas suficientes, las tiene desde el punto de vista legal, lo que tiene que tener es la voluntad y el acompañamiento del pueblo argentino, que ya lo obtuvo en las elecciones pasadas, pero tiene que el gobierno, digamos, asumir esa representación y avanzar sobre las necesidades de tierra, de espacio del pueblo argentino. Claro. Hay numerosas experiencias públicas y privadas que han sido exitosas, hay experiencias cooperativas, hay experiencias de municipalidades, sindicatos, que han logrado hacer una distribución de la tierra. Claro, ahora vos fíjate que esto da para mucho y vamos a tratar de ir avanzando, pero voy a empezar por un hecho quizás marginal desde el punto de vista del uso del suelo, pero con una repercusión nacional increíble. Dolores Echeverre, que quizás la tengamos aquí la semana próxima, y también la voz de alguno de sus hermanos, ¿por qué no?, reivindicaba para sí una pequeña porción de una parcela de tierra
de la cual, de la porción que supuestamente le correspondía a ella, un 40% lo daba a usufructuar por un proyecto colectivo, como era el proyecto Artigas, a partir del cual se iba a producir, a través de una huerta orgánica, alimentos sanos, alimentos orgánicos, no contaminados por agrotóxicos. De todas maneras, lo que terminamos viendo por una porción de tierra absolutamente insignificante, porque era del fragmento total de la familia, la parte que le correspondía a ella, de esa el 40%, estamos hablando de unas pocas hectáreas, y eso tuvo una dimensión nacional que la derecha explotó a través de todos los medios de comunicación, quizás porque Miguel Echeverre había sido ministro de Mauricio Macri y al mismo tiempo Juan Grabois es un referente político muy conocido. Lo cierto es que allí también se paró la posibilidad de hacer una experiencia que en definitiva en absoluto afectaba a la propiedad privada. Sin embargo, el fetichismo de la propiedad privada, este axioma absoluto, fue tocado por esa experiencia y la reacción fue temeraria. Y no hubo de parte del gobierno una acción esclarecedora acerca de tal situación. Sí, realmente fue una situación inventada por la derecha, no explotada. La derecha alarmó la situación. No pudieron soportar que un heredero tomara parte de su herencia, porque en Argentina, en la República Argentina, no existe el mayorazgo como en Europa, que el hermano mayor se queda con toda la tierra. Acá los herederos tienen igualdad de posibilidades, igualdad de derechos sobre la herencia y sobre la tierra. Esa herencia no ha sido dividida. Ladinamente no ha sido dividida por los varones de la familia. Y eso ocurre en muchísimas familias del campo. Las mujeres, el machismo de nuestra clase conservadora y la sumisión de las mujeres es proverbial. No han dividido la herencia para poder usufructuarla. Independientemente de las acusaciones que hace la mexicana Dolores Echeverre de que le han falsificado firmas o lo que sea, ella tiene derecho a gozar de la totalidad de la herencia como goza la totalidad de la herencia el resto de los herederos, mientras esté indivisa. Ella tomó una pequeña porción, pero la circunstancia de que una mujer se le atreva al mayorazgo y que un grupo de personas lideradas por Grabois iniciara una experiencia totalmente distinta a la forma de explotación que tiene la familia Echeverre y los terratenientes habituales en nuestro campo, de una explotación de tipo pasiva. Únicamente arriendan sus campos y echan ganado arriendan sus campos a los agricultores, ya sea grandes pools de siembra o agricultores menores, o echan su ganado a pastar y viven de las rentas sin demasiado trabajo, dedicándose a los negocios, como se ha quedado demostrado cuando fundieron deliberadamente un banco para lavar el dinero, un diario para lavar dinero. Bueno, en definitiva, lo que ocurrió también, que es una muestra de lo que pasa en nuestro país, que la oligarquía de Entre Ríos tiene colonizada a la justicia. O sea, el resultado que, digamos, termina presa Dolores Echeverre cuando los hermanos habían violado todas las disposiciones que un juez se había atrevido a colocar, de que no pudieran molestarla y no pudieran acercarse. Los varones violaron todas las disposiciones judiciales y la mujer, por protestar por eso, la metieron presa. Salió enseguida, pero está procesada. Es decir, ahí se vio todo. Se vio el horror que le produce a la gente de campo, entre comillas, terrateniente, parasitaria, de que aparezca una experiencia como la de Grabois, una agricultura distinta, sustentable, ecológica, que dé participación a muchas personas.
el horror de que una mujer se alce contra el machismo proverbial de nuestra clase dirigente. Y todo eso fue armado por los grandes medios que lo que quieren es molestar al gobierno y tratar de socavar sus bases políticas. Y de paso utilizar el San Benito de que es inviolable la propiedad privada. La propiedad privada en nuestro país está garantizada, pero nunca deja de tener un fin social. El fin social de la propiedad no es de las encíclicas papales solamente, está en la Constitución Nacional de 1853. Nuestros dirigentes tienen que entenderlo. Bien, bien. Es decir, el título de propiedad, vos sos escribano, de manera que vos podés dar fe de estas cosas. El título de propiedad no es en términos absolutos. Siempre puede interponerse a la propiedad privada un bien superior, que es de carácter colectivo, para lo cual la expropiación tampoco es una figura equivalente a la confiscación, ¿verdad? La expropiación, dice la Constitución Nacional, debe ser indemnizada. Claro. Y la ley de expropiaciones reglamenta y dice que debe ser el Tribunal de Tasaciones el que haga la tasación y ese es el precio que paga el Estado. Si no está de acuerdo el expropiado con el Tribunal de Tasaciones, tiene un recurso judicial y finalmente la justicia determinará cuál es el valor justo. Es decir, que el propietario está defendido por la Constitución, pero la sociedad también está defendida porque la utilidad pública puede ser declarada legislativamente, no es una decisión unilateral del Ejecutivo. El Ejecutivo podrá presentar un proyecto de ley, pero son las legislaturas provinciales o la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires las que deciden la utilidad pública. Y la utilidad pública es un bien muy amplio, muy generoso a favor de los derechos del pueblo. Sí. Nadie discute que si hay que hacer una autopista hay que expropiar terreno para pasar por ahí. Es decir, nadie discute que si hay que generar una explotación agropecuaria sustentable y ahí establecer colonos, establecer personas que puedan llevar su fuerza de trabajo al campo, no se puede haber una expropiación. Sí se puede y sí debería hacerse. El título de propiedad, inclusive, el título de propiedad es una garantía de la relación de las personas con las cosas, pero no es absoluta. Bien. Y vuelvo a decir, te lo dije recién, no es una encíclica papal, es la Constitución Nacional de 1853. Así que nuestros defensores, nuestros republicanos que andan por ahí aullando por las expropiaciones que puede hacer el gobierno, deben de entenderlo. Claro, y además si la Argentina va a reconstruir el ferrocarril, necesariamente va a tener que expropiar algunos terrenos para que por allí pueda pasar este medio de transporte. Lamentablemente, muchísimas vías, al quedarse desocupadas, muchísimos ramales ferroviarios que estén cerrados, esas vías que son del Estado, que son del Estado Nacional, esos terrenos del Estado Nacional han sido ocupados por pobres y se han hecho vidas miserias sobre las vías. Sí. Es decir que, lamentablemente, los que van a sufrir primero por la necesidad de abrir nuevos canales de rutas de vías férreas van a ser los habitantes de las vías miserias. Esperemos que el Estado Nacional los compense cuando los traslade hacia viviendas dignas. Es una tarea que debe hacerse tan necesariamente. Bien. Antonio, te quiero ahora de lo general un poquito más a lo particular. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no desde que es ciudad autónoma, y en la que vos fuiste defensor del pueblo, ombudsman, que tiene en su seno, digamos, parte de las tierras más caras de la República Argentina por metro cuadrado, se ha caracterizado por hacer negocios muchas veces espurios.
Ahora da la impresión de que también con Costa Salguero y con, no sé, la Costanera Norte, no sé por dónde, se están tratando de hacer negocios que a mí me llegan, sin que yo profundice el tema, me llegan muchos vecinos diciendo que ahí hay un negociado, e incluso el diputado Adrián Camps nos explicó por estos micrófonos que la ley de venta de esos terrenos por parte del Estado de la ciudad es una ley que no se ha completado porque era de doble vuelta, digamos, que tenían después de la primera votación del 5 de diciembre, de doble lectura, vos lo decís bien, después de la votación donde obtuvieron más de 40 votos el 5 de diciembre, después había que hacer una audiencia pública que no se hizo y una segunda votación que tampoco se hizo. ¿Cómo estás viendo vos ese tema? En principio hay que decir que toda venta de terreno público en la ciudad de Buenos Aires siempre fue un negocio. Uh-huh. Siempre fue dirigida hacia algún desarrollador urbano que pertenece al, digamos, social y políticamente al partido gobernante. Lamentablemente, digamos, ya es espurio el hecho de quitarle tierras al Estado, quitarle tierras al disfrute y al goce público para entregárselo a un particular económicamente poderoso. Además de eso, seguramente los desarrolladores hacen intervenir, entre comillas, a los funcionarios en las construcciones que hagan. Es decir, un ingeniero, un arquitecto, un técnico que trabaje en el gobierno seguramente tendrá alguna participación en el nuevo edificio para construir. Es decir, que es doblemente espurio. Espurio porque un bien público se privatiza para una clase social determinada, privándoselo al resto de la población. Y espurio porque en los negocios, en cada uno de ellos, siempre hay algún arreglo económico para favorecer a algún funcionario público. Así que el hecho de que se salteen regulaciones, como por ejemplo el plan urbano ambiental, que da a la costa del río una prevalencia importante respecto del goce y disfrute de todos los habitantes de la ciudad, para privatizarlo, eso ya solo es espurio. Ya solo eso es una transferencia de recursos públicos a un sector social y económico. Así que en la ciudad de Buenos Aires, así como estamos hablando de lo rentístico que es la tierra en la Pampa Húmeda y Entre Ríos, es decir, que ese diferencial de nuestra Pampa Húmeda se lo apropian algunas familias o algunos grupos económicos. Bueno, lo mismo ocurre en la ciudad de Buenos Aires. Las administraciones, no solo la de Rodríguez Larreta, anteriormente la de Macri y muchas otras administraciones anteriores, han ido privatizando el espacio público en beneficio de siempre de una clase social, siempre de la clase dominante. Es decir, lo rentístico en la ciudad de Buenos Aires es la tierra pública. Y como hay mucha tierra pública, lamentablemente, o afortunadamente tenemos mucha tierra pública todavía en la ciudad para seguir haciendo negocios. Uh-huh. Así que tranquilo, el amigo Larreta, que tiene hasta el fin de su mandato como jefe de gobierno para privatizar bastante y para acomodar a sus amigos. No solo se privatiza la tierra pública, no solo se privatiza y favorece a ciertos grupos, sino que además se modifican los códigos de edificación. Claro. Las restricciones urbanísticas se modifican en beneficio de esas empresas que se llevan esas empresas desarrolladoras inmobiliarias. Por eso es que la ciudad de Buenos Aires tiene tantos departamentos de lujo y caros desocupados como habitantes hay en nuestras villas miserias. Uh-huh. Qué realidad paradójica, ¿no? Tener las viviendas desocupadas
como modo de ahorro o de especulación y la gente viviendo en villas miserias. Ahora, efectivamente, no es como ahorro, es como especulación. Como especulación. Porque uno puede ahorrar en su propia vivienda, puede ahorrar en una vivienda y sacarla a circular. Yo no es que estemos en contra de que alguien construya y lo ofrezca en alquiler. Claro. En realidad es poner en circulación la propiedad. La construcción se pone en circulación alquilándola. Claro. Pero teniéndola cerrada sin absolutamente uso. Cuando en la ciudad de Buenos Aires, si hubiese un gobierno progresista, se podría poner un impuesto fuerte a las propiedades ocupadas. En cualquier capital del mundo, en Europa, por ejemplo, las propiedades, las casas y los departamentos desocupados tienen una fuerte carga impositiva. Entonces, acá tenemos en Puerto Madero 1/3 de Puerto Madero ocupado y el resto esperando, no sé qué, mejores tiempos. Mejores tiempos para los propietarios. La ley de expropiación de Videla dice que pueden expropiarse departamentos de propiedad horizontal. Si eso lo dijésemos a nuestros amigos que viven en Puerto Madero, se aterrorizaría. Pero si tuvieran que vender, bajaría el precio de la vivienda y eso también facilitaría a los sectores populares el acceso a la vivienda, pero para ellos sería una caída del patrimonio especulativo. Claro, pero lamentablemente el mercado inmobiliario es muy cruel, es muy cruel. No solo es cruel en esos grandes propietarios de departamentos que valen entre 1 y 2 millones de dólares. Es cruel entre los propietarios de lotecitos. Cuando en la época del gobierno de Cristina sale el Procrear para comprar lotes, en el acto subieron los lotes. En el acto. Y los lotes no eran poseídos por grandes terratenientes, eran poseídos por personas como vos y como yo, de clase media y de clase media baja. Y sin embargo, inmediatamente subieron de precio. Cuando en el gobierno de Macri apareció los nefastos créditos UBA, hizo trampa para los deudores. Sí. Pero se dieron muchísimos créditos y las personas que conseguían los créditos en los bancos iban rápidamente a buscar propiedad. La propiedad subió entre el 10 y el 20% en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. ¿Por qué? Porque había una demanda. Estaba planchada, aparecieron los créditos UBA y subió. Es decir, el mercado inmobiliario es muy cruel. Tiene que intervenir el Estado permanentemente, regulando los alquileres, regulando los precios, regulando con los impuestos a las viviendas desocupadas, regulando el mercado inmobiliario. No es posible que la vivienda esté librada a un mercado tan duro, tan cruel y tan expulsivo. Claro. El término gentrificación es un término generado por los urbanistas, que quiere decir encarecer tanto la tierra que los pobres se van. Uh-huh. Cuando en Barracas y cuando en La Boca, al calor del gobierno de Macri, empezaron a hacer desarrollos inmobiliarios, subió tanto los alquileres, subieron tanto el precio de las casas, que la gente con menos recursos tuvo que irse. Claro. Sí, sí. Entonces se tiene que ir. La gentrificación es un proceso que tienen los desarrolladores inmobiliarios para expulsar a los indeseables, entre comillas, uh-huh, que le bajan el precio de la tierra. Y entonces ahí construir departamentos más ostentosos, más representativos del poder económico, y entonces hacer sus propios negocios. El mercado inmobiliario es un mercado muy cruel, y únicamente un Estado social, como el que todos nosotros queremos, podría regularlo. Bien, y te hago la última pregunta. Acá me está escribiendo Alejandro de San Clemente del Tuyú, que nos está escuchando. Dice si se licitara la tierra en forma clara, a precio real de mercado, por lo menos, y si bien usaran los recursos con control para viviendas reales, por lo menos el objetivo estaría cumplido. Bueno, pero yo te quiero preguntar, no sé si se lo leí bien, pero es lo que mandó recién. Yo te quiero preguntar, es la última pregunta que te hago, ¿cómo ves que aumente el impuesto
a la tierra libre de mejoras. Porque esa es una discusión, bueno, que viene del siglo XIX con Henry George en los Estados Unidos. Acá la tomó en alguna medida Juan B. Justo también y otros muchos. El presidente Roque Sáenz Peña envió un proyecto de ley allá por 1912 que fue cajoneado sistemáticamente, y cuando por ejemplo Horacio Ghiberti allá por el 73 planteó el impuesto a la tierra, bueno, no me acuerdo bien. Libre de mejoras, sí. Libre de mejoras también. Bueno, lógicamente saltan los grandes propietarios y a través de sus grandes medios movilizan a una opinión pública en este sentido. ¿Cómo verías un impuesto de esa naturaleza? Bueno, todo lo que imponga, todo lo que grave un bien común, un bien que es patrimonio de todos los argentinos, que grave eso cuando está improductivo o cuando produce menos de sus posibilidades, porque en realidad lo único que hacen los propietarios es dejarse estar. Todo lo que grave la inactividad de los propietarios para mejorar la productividad y digamos, poner en funcionamiento el campo, todo lo que grave eso, todo lo que haga más costoso quedarse en Buenos Aires viendo cómo crecen las vacas o cómo pagan los alquileres arrendatarios, todo eso es plausible, es necesario. Bien. Es necesario que el campo deje de ser el fetiche. Fíjate vos que los industriales hacen plata, se hacen ricos y van y compran campos. Sí. Porque es la seguridad de que si su industria le va mal, donde tiene que trabajar un empresario, tiene que trabajar en su empresa, tiene que sostenerla, tiene que pagar empleados, tiene que correr riesgo empresario. Va al campo, no hay riesgo empresario. Así es. No hay ningún riesgo empresario. Y entonces eso no puede ser. En el reparto del esfuerzo para solventar el Estado Nacional, para solventar el Estado Provincial, para solventar las necesidades básicas de la población, no puede ser que haya personas que compren un campo y miren cómo crecen sus ganancias sin moverse de su comodidad. ¿Cómo han crecido los departamentos en la costanera del Rosario? Grandes inversiones de gente que no sabe qué hacer con la plata. Sí, no saben qué hacer con la plata. Que no sabe qué hacer con la plata y no mueve un dedo para hacerla circular. Es decir, la industria, nuestro país tiene la capacidad productiva del campo, pero tiene que ser esa capacidad complementaria de la industria nacional. Complementaria a la industria que necesariamente ponga valor a nuestra población, porque la actividad rentística solo produce parásitos rentistas y obreros mal pagos. Así es. Bueno, Antonio, te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dedicado con conceptos muy muy claros. Y bueno, te mandamos un fuerte abrazo y esperamos volver a hablar en poco tiempo. Cuando gustes, un gran abrazo. Un fuerte abrazo. Bueno, hemos hablado con Antonio Cartañá, abogado, escribano, fue defensor del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y bueno, me siguen llegando mensajes de Alejandro Amorín, de San Clemente del Tuyú, dice, no hay un plan nacional de ocupación de suelo y demográfico. Aparte se compran campos por la baja evaluación fiscal y poder escapar de bienes personales. Muy buena nota. Alejandro, te mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Vamos a un tema musical y después seguimos aquí en La Brújula.